Medio Oriente siempre se ha distinguido por ser la cuna de grandes héroes, estrategas, leyendas y misterios. No es extraño el hecho de escuchar que son naciones bélicas y muy aguerridas desde tiempos inmemoriales, especialmente los muyahidines, quienes hasta la fecha siguen dando muestras de valor, sin menospreciar a ninguna nación o etnia en particular, simple y sencillamente para entrar en contexto. El coronel Ismail Qahtán pertenece a la élite más pura de la línea de sangre muyahidín. A pesar de que toda su vida la pasó en Palestina, y a diferencia de muchos de sus camaradas de los escuadrones especiales nocturnos, él no solamente se preparó para ser un gran elemento de fuerzas especiales, ascendiendo rápidamente al ser uno de los más letales y precisos francotiradores, lo que le ganó el apodo del cazador palestino, sino que debido a su deber sagrado. Pues al muyahidín se le encomienda desde temprana edad, el conocer los ritos arcanos, para enfrentar fuerzas muy por encima de lo que el conocimiento humano pudiera considerar como normal. A pesar de no ser muy bien recibido al principio por su sangre iraquí, de a poco se fue ganando el respeto y el afecto de sus compañeros y superiores, hasta que finalmente se dio cuenta que el conflicto oriental se había salido totalmente de contexto y control. Por lo que decidió retirarse y ofrecer sus servicios especiales al mejor postor con la venia de varios gobiernos, siendo así que ha sido contratado por rusos, americanos, árabes entre otros gobiernos por igual, e incluso clientes particulares para poder tener el favor de sus especiales talentos, a pesar de que es sencillo encontrar a Ismail en algún mercado o fumadero de opio por igual, o simplemente disfrutando un café, queso y frutas en Estambul. Pero una cosa es que sea fácil de encontrar e intocable, y otra muy diferente, es que se interese por la causa que le quisiera contratar. Eso fue lo que llevó al teniente Adalid Morales, perteneciente a los caibiles de Guatemala, a contactar en secreto a Ismail debido a un caso que aparentemente le iba a concernir e interesar en gran medida. Adalid se presentó ante el cazador dando los pormenores de la misión que se le encomendaba. Ismail al inicio desconfiaba del militar como era de esperarse, hasta que llegó a la parte que le interesaba. Un grupo radical de ultraizquierda llamado Jihad Púrpura había hecho tratos con países contrarios al eje, para apoderarse de una tecnología militar que mezclaba lo mejor de la genética, ciencia y magia negra, creando así como resultado unas bestias que solamente se pueden denominar como ghouls. Ismail rió diciendo al militar que los ghouls solamente eran cuentos de hadas para asustar a los niños árabes, pero con lo que el guerrero de Dios no contaba, era con la gran cantidad de fotos de Ismail cazando criaturas que, a decir de los gobiernos, realmente no existen, por lo que el mercenario tomó la mano de Adalid, pidiendo que le siguiera a un lugar más cómodo para hablar y ambos entraron a un fumadero de opio. Ahora sí, señor militar, aquí nadie nos molestará. ¿Cómo es que me conoces? Yo no te conozco. ¿Cómo es eso posible? Adalid puso al tanto acerca de las misiones en las que se solicitaron los servicios del famoso cazador palestino. Soy tu admirador, no solo por tu sobresaliente carrera militar, sino porque has librado al mundo no solo de dictadores terribles, sino de demonios que no deberían existir. Guatemala, mi país, es un lugar pacífico. Si bien somos paso obligado de miles de migrantes que desean mejorar su vida en Estados Unidos, nunca nos metemos con nadie. Precisamente es debido a ellos que he venido a solicitar de sus servicios, coronel. Llámame Ismael. Ya no soy militar, chico. Además hay 3 temas por los cuales me interesa participar en su proyecto. Me prepararé y partiremos mañana mismo. Así el coronel Qahtán alistó su equipo, su armamento especial, su Corán y sus ritos y se dispuso a acompañar al teniente Morales hasta Centroamérica, por obvias razones. La misión era secreto confidencial. Nadie estaba enterado de la incursión salvo Morales y sus superiores, por lo que al ejército constaba. Adalid y Qahtán simplemente irían de cacería a la selva guatemalteca, como un favor muy especial para el general secretario. Es de entenderse que todo se trataría de manera confidencial, y si eran capturados el gobierno desconocería siquiera saber de ellos. Desde que llegó a ese remoto país ajeno para él, Ismail quedó abrumado por la exuberante vegetación, pues aunque anteriormente sirvió en varias regiones de África, nada se comparaba a la espesura de la selva maya. En cuanto él y Adalid se adentraron en la jungla, pudieron ver pequeños puñados de personas que pareciera escapaban de alguien o algo, pero al ver a los cazadores simplemente emprendían la huida despavoridos. Los 2 hombres y sus 2 compañeros quedaban sorprendidos. Quizás escapaban de la guerrilla, pensaron,
pero ni bien avanzaron unos cuantos kilómetros. La tarde comenzó a caer, se dieron cuenta especialmente los locales, de que la selva había cambiado. No era el lugar regocijante y pacífico que ellos recordaban de adolescentes. Algo inquietante y pesado se sentía a cada paso que daban, mientras más se adentraban en la maleza. Sus sentidos se alertaban al máximo. Adalid miraba la expresión del palestino adivinando sus pensamientos. Lo que sea que fueron a buscar a esa selva, estaba muy cerca, estaba cazando y ellos estaban en su menú. Al llegar la noche, notaron algo extraño. Adalid y el sargento Rivas mandaron hacer silencio. ¿Oyen eso? El sargento Pérez e Ismael negaron con la cabeza. Adalid respondió: precisamente, señores, no se escucha nada. A esta hora el ruido de grillos, ranas, animales y aves nocturnas llena la selva, pero todo está en silencio. Demasiado quiero, no me gusta, algo no está bien por aquí. Siguieron avanzando con el sigilo propio de un gato, mientras aguzaban el oído en caso de escuchar algo o a alguien. Fue cuando repentinamente una ráfaga lejana y los gritos despavoridos de personas que se adivinaba estaban aterradas alertó a los cazadores. Ismael miró a Adalid y ambos decidieron dirigirse hacia donde venían las desesperadas llamadas de auxilio. Al llegar se toparon de frente con guerrilleros, pero estos no los atacaban. Al contrario, les pidieron que huyeran junto con el grupo de emigrantes que estos habían ido a rescatar. Algo los atacaba de todas partes, pero era tan veloz y ágil que ni siquiera podían verlo. La guerrilla no miraba enemigos en nadie, simplemente compatriotas en peligro, y se portaron como verdaderos soldados, defendiendo a los inocentes hasta el último hombre, el último aliento y la última bala. Adalid, Ismael y sus hombres no daban crédito. Así como empezó la masacre, de igual manera se detuvo. No había huellas, ni rastros, ni una sola pista de los atacantes. Repentinamente un agonizante guerrillero levantó la mano, dando información sobre las cosas que vieron. Contó que escucharon los gritos de los migrantes, por lo que fueron a inspeccionar. Dice que algunas cosas con pies prensiles como manos, pálidos y sin pelo, atacaban a las personas, pero al tratar de abatirlos, solo uno cayó. Al momento los demás lo devoraron, lo mismo con otro y otro más, no dejarían a sus cadáveres atrás. Son feroces y como pueden ver comen carne y les gusta la carne humana. Pueden morir pero son demasiado rápidos. Es casi imposible apuntar. No hacíamos blanco más que a ráfaga y eso terminó en segundos con nuestras municiones. Nada pudimos hacer, dijo el guerrillero envuelto en llanto. Tranquilo, men, dijo el palestino. Salvaron a muchas personas. Déjanos el resto a nosotros y descansa. El hombre sonrió y dio su último aliento. El sargento Rivas dijo: carajo, un soldado no merece morir así. Al revisar los cuerpos todos presentaban las mismas laceraciones, algo muy afilado desmembró, cortó y desperdigó sus partes por gran parte de la jungla y hasta el momento simple y sencillamente, tenían una muy vaga idea de lo que enfrentaban. Comenzaron a reunir a los asustados migrantes ilegales y se dirigieron a terreno alto, al encontrar una cueva. Improvisaron un campamento y dieron de comer a la gente. Viejo, dijo Adalid, realmente esas raciones deshidratadas son muy útiles. El árabe sonrió y sacó una botella de erequí, que es como el aguardiente, y le preguntó al teniente hacía cuánto Yad Púrpura había traído a esas cosas. Adalid hizo un gesto al beber el poderoso licor y respondió: sinceramente, a inicios de año pensaron en venderlo a los cárteles y la guerrilla como una especie de sabuesos, o algo así. Los mandos de mi gobierno lo catalogaron como armas biológicas, una blasfemia contra la misma naturaleza. Aunque es cierto que las primeras pruebas de efectividad fueron muy satisfactorias, al enfrentarlos a animales grandes como pumas, lobos y osos, decidieron que sería una buena idea hacerlos cazar algo a campo abierto, por lo que dispusieron desalojar por un supuesto simulacro la región de la frontera de Tecunumán, que colinda con Tapachula en Chiapas, México. Aunque suene inhumano, escogieron a 6 de los peores reos. La oferta era jugosa y generosa. Si lograban escapar y vencer a esas cosas, serían liberados y se les darían $100,000 en efectivo y la posibilidad de irse donde quisieran. Los reos no lo pensaron, deseaban su libertad a cualquier costo, y como dije, no eran prisioneros comunes y corrientes, eran exmilitares, caiviles, narcos y guerrilleros, conocían la selva. Incluso les dieron ventaja de 20 minutos, pero al soltar a las bestias, estas dieron con sus presas de inmediato. Lo malo es que al querer devolver a las bestias a sus cajas,
estas no obedecieron. Incluso los árabes trataron de obligarlas con sus métodos, después de todo ellos eran sus creadores. Pero solo hicieron enfadar a las criaturas, hicieron pedazos a sus manejadores y a todas las personas que estuvieron presentes en la supuesta presentación. Al parecer el fallo fue no haberlas alimentado. Para sorpresa de nadie, le agarraron gusto a la carne humana. Ya no se conformarían con nada más. Por si fuera poco, como vimos hace un momento, se multiplican por infección. Como los zombies o los vampiros, y se comen a sus muertos. El caso es no dejar nada atrás que sirva para atraparlos. Al igual que el guerrillero, el chamán o brujo, no sé cómo llamarlo, Murabit, le interrumpió Ismael. Bueno, prosiguió el teniente, ya agonizaba y no le entendían qué quería decir. Solamente una palabra entendieron entre todo lo que el anciano dijo. Mujahidin. Ismael se llevó la mano a la barba y la frotó ansioso. Amigo, te seré sincero, trajimos mercenarios de Rusia, pakistaníes, hindús, kenianos, somalíes, a los mejores cazadores furtivos. Y esos malditos hijos del diablo acabaron con todos y cada uno de ellos. Luego, por mención de algunos turcos otomanos, nos enteramos de un cazador mujahidin que había cazado a un gigante en Kandahar, a una manada de guls en Nariza y un hombre lobo en Kabul. De inicio lo dudaba, pero en parte estas cosas fueron traídas al mundo por brujería árabe, así que, ¿por qué dudar de sus leyendas? Y las pistas nos llevaron a ti, el famoso coronel Ismael Khattan. Eres una leyenda en Medio Oriente. Al nivel de Van Helsing o Indiana Jones, y el resto, mi amigo, ya lo sabes. ¿Crees que estas criaturas sean ghouls o algo similar? Ismael suspiró y dijo que no. Los ghouls no salen del desierto árabe, además de que solamente se alimentan de cuerpos. No cazan a menos que sea necesario, y estos al parecer le agarraron mucho gusto a la cacería. Al nivel de adaptarse a su nuevo entorno, estos son al-ghouls. Son como demonios y están muy familiarizados con la raza humana, y su sangre es infecciosa. Como pueden ver, lo que los hace más peligrosos aún. Estos, a diferencia del ghoul tradicional, comen sus presas frescas. Si las cazan ellos mismos es mejor. El problema es que ahora mismo no sabemos cuántos de ellos hay, y tampoco tenemos idea de dónde puedan ocultarse. Al dar con ellos, la idea es acabar con todos y que no queden ni cenizas de ellos, y con solo 4 hombres. No sé cómo vaya a resultar esto, pero bien sé que es un asunto de seguridad nacional y que no desean la intervención de OTAN o la ONU aquí. Así que necesitamos mejor equipo. Por tal razón Adalid se comunica a su base y estos les mandan el equipo requerido para la cacería. Armaduras antimotines sofisticadas, para repeler lo más posible el ataque de esas cosas, y se adentran nuevamente en la profundidad de la jungla. Al llegar la tarde, Ismael saca un pequeño tapete y se dirige a una área apartada. Se arrodilla y comienza a hablar con Alá. Padre misericordioso, he derrochado mis días planeando muchas cosas, y esta no era una de ellas. En este momento te pido que me permitas vivir los próximos instantes con valor, por todo lo que debimos pensar y no pensamos, por todo lo que debimos decir y no dijimos, por todo lo que debimos hacer y no hicimos. Te imploramos, Dios, tu benevolencia en esta hora de tribulación en que nos enfrentamos al diablo. Posteriormente se incorporó y, dando un gran trago a su botella, nos dirigimos en busca de nuestras presas. ¿Cómo sabremos dónde buscar?, dijo el sargento Pérez, y Rivas le contestó de manera irónica, siguiendo el rastro de cadáveres animal, y como una predicción del futuro. A 600 metros de nuestro campamento, encontramos rastros de lo que supusimos fueron personas. Eran restos imposibles de identificar si pertenecieron a hombre, mujer, niño o viejo. Simplemente huesos partidos y carne molida. Nos detuvimos un instante. Ismael comenzó a barnizar las ya puntas de sus balas con una especie de laca. ¿Qué es eso, amigo?, le pregunté, y él me dijo que le llamaban sangre de ángel. Un potente veneno que estaba bendecido para acabar con esas bestias y algunas otras. No los mata, los paraliza el tiempo suficiente para decapitarlos. Los inmortales solo mueren al decapitarlos. Pero estas cosas mueren, sí. Pero necesitamos paralizar a todos para saber que efectivamente matamos hasta el último. El veneno es una garantía de que no quedaron heridos ni sobrevivientes. El que coma la carne envenenada morirá también. Es un ganar-ganar para nosotros, Adalid. Rivas pidió silencio. Algo pasaba corriendo abajo en la barranca. Era un grupo de personas que seguidamente iban rumbo a la frontera.
A pesar de quererles avisar que era peligroso ese lugar, no pudieron descubrir su posición ante el enemigo. Podía no solo costarles la misión, sino la vida. Con impotencia escucharon que su objetivo entraba en acción metros adelante. Al llegar vieron frente a frente a los monstruos. Tal como Ismael lo pensó y mucho peor de lo que Adalid los había tratado de describir. Su asquerosa piel purulenta destilaba un hedor a muerte insoportable, sus fauces llenas de afilados dientes, y sus extremidades prensiles como los monos les daban un grotesco y aún más asqueroso y repugnante aspecto. Pérez fue el primero en caer. Al errar un par de tiros fue localizado de inmediato por las criaturas que lo desmembraron con una facilidad abrumadora. Adalid y Rivas se replegaron cubriendo a los civiles, mientras Ismael daba su escalofriante y tradicional grito de guerra Allahu Akbar, lanzándose con su yihad, una especie de machete o espada a cortar, mutilar y empalar a cuanto grotesco animal se topaba en su camino. Al despojarse de su casaca pudieron ver el mapa de tatuajes y cicatrices que el muyahidín tenía, muestras de sus culpas, pues al quitar una vida, aunque fuera la de un monstruo, él sabía que era una falta contra la ley de Alá, y cada cicatriz simbolizaba una victoria más. Era señal de que sangró y sobrevivió para contarlo. Los militares miraban absortos al árabe cortar cabezas y romper huesos, pero eran demasiadas las criaturas. Una sola herida era una sentencia de muerte para quien la recibiera, y lógicamente Ismael preferiría morir que sufrir la vergüenza de convertirse en un enemigo de Alá. Finalmente tomó su arma y con una gran precisión comenzó a derribar enemigos. Estos caían al instante, y los que trataban de comerlos caían envenenados también. Varios civiles pidieron ayudar y dispararon a las criaturas bien atrincherados en las gruesas raíces de un árbol, lo que les sirvió de escudo y que las criaturas no les alcanzaran. Al acabar con las bestias, Ismael se aseguró de que todos los cuerpos fueran quemados. Misión cumplida, suspiró el oficial árabe. El sargento Rivas iba a darle la mano cuando un tiro hizo estallar su cabeza. Ismael quedó sorprendido ante la escena. Adalid había asesinado sin piedad a su propio compañero. Los otros no eran civiles, sino miembros del servicio secreto pakistaní, de Rusia y Siria. Luego un golpe en la cabeza le hizo perder el conocimiento. Cuando despertó estaba en un campamento militar, donde más de esas criaturas estaban en jaulas, y Adalid alimentaba a una. Finalmente despertaste, muyahidín, me sorprendí de tu destreza. Valió cada maldito centavo invertido en esta operación. Probaste tanto tu valor como la eficiencia de nuestras armas biológicas. Desafortunadamente te mentí. Las bestias nunca estuvieron fuera de control. El Murabit no había muerto. Era ni más ni menos el líder de la operación y Adalid el segundo al mando. Había traicionado a sus hombres, a su gobierno y a Ismael. ¿Por qué? Simple, mi querido amigo árabe. Cada preciosidad de estas vale al menos 200 millones de dólares. Totalmente lista para ser soltada en el campo de batalla. O, ¿por qué no?, en una escuela, un hospital. Mi idea no es solo venderlos, sino que el mundo nos pague para no soltarlos. Un ganar-ganar, creo que dijiste. Ismael rió y el teniente le preguntó el motivo. Ismael respondió sabiendo las costumbres de esos monstruos. ¿De verdad crees que podrás controlarlos a placer? Basta con que se sepan libres para desatar el infierno donde quiera que vayan. ¿Cómo sabes eso?, dijo el teniente. Al momento que la bestia a la que alimentaba le arrancaba ferozmente el brazo. Los gritos de Adalid retumbaron por toda la base. El brujo, al intentar detener a la criatura, tropezó permitiendo que ésta le arrancara la cabeza de una certera mordida, mientras comenzaba a azotarse y llamar a sus compañeros con sus aterradores chillidos. Cosa que hizo que todas las bestias cautivas se azotaran contra sus jaulas hasta que de tan brutales golpes, las insignificantes cerraduras reventaron y las bisagras saltaron de sus lugares dejando libres a las bestias. Los mercenarios nada pudieron hacer frente a la oleada de criaturas que los despacharon fácilmente al otro mundo. Las únicas armas eficientes contra ellos eran las manos de Ismael, que estaban atadas, su yihad y sus balas envenenadas. Uno de los miembros de la conspiración tuvo que soltar al cazador palestino, para que los salvara o por lo menos impidiera que esas malditas bestias salieran del complejo hacia la zona poblada. Otros se ofrecieron sinceramente a tratar de ayudar. Sus vidas y las de cientos de pobladores estaban en juego ahora. De nada servirían miles de millones de dólares si no estaban vivos para disfrutarlos. Ismael tenía una sola palabra en la cabeza para definir a esos mercenarios: redención, incluso para
El terrorista más desalmado existe un límite, y este se había sobrepasado. Una cosa es inmolar a un mártir por su propia voluntad u obligado a hacerlo por una causa buena o mala, racional o absurda, pero condenar al resto de la humanidad a una pandemia mortal no cabía ni siquiera en la mente del dictador más ambicioso y cruel del mundo, por ello optaron por la redención. Era un suicidio y todos lo sabían y gustosos aceptaron las consecuencias de enmendar su error, además de que tenían al cazador Muyahidin de su parte, de menos por el momento, y el ver al coronel Khattan en acción fue algo que sencillamente les inspiró a entregarlo todo en la batalla. Fue una batalla sin cuartel y sin tregua, fue un duelo a muerte entre rebeldes y monstruos, tanto unos como otros. Amigos y enemigos defendieron la salida de la caverna hasta caerse. Pronto solamente quedaba un agotado Ismail Khattan en pie, maltrecho, dolorido, agotado, sin municiones y casi sin moverse. El coronel cerró los ojos esperando su final cuando un familiar gritó Allahu Akbar y una lluvia de plomo rodearon al gran mercenario. Las bestias restantes cayeron a los pies de Ismael. Mientras sorprendido esperaba para ver a sus rescatadores, Assalamu alaikum, le saludó un mayor del Mossad iraní. Perdone la tardanza, coronel. Mis hombres lo vieron arribar al aeropuerto, pero no podíamos delatar ni su posición ni la nuestra. Estábamos tras la pista de muchos de estos insurrectos, pero les perdimos la pista. La gente que rescató en las cavernas nos dijo hacia dónde habían partido. Ismael agradeció y como el Mossad tenía favores, muchos favores pendientes con él, lo repatriaron en secreto, y aunque debido a lo cruento de la batalla se le dio por muerto, Ismael solamente sufrió varias fracturas, y la pérdida del ojo y la oreja derecho. Optó por retirarse un tiempo, dejándose encontrar solamente si él lo decidía. Borró todo rastro de él y simplemente se ocultó en una aldea cerca de Kabul, donde se hace pasar por un simple vendedor de camellos que nadie compra, pero hasta donde llegan desde políticos, médicos, estrellas de cine y del deporte a preguntar por cuánto cuesta un paseo en camello. Si el mercader acepta el paseo y el cliente acepta el precio, el trato se cierra. De lo contrario, el camellero cambia su lugar de residencia y se pierde de la vista nuevamente. El don y la maldición de Ismael le han llevado a ser cada vez más solicitado, pero a la vez le han orillado a desconfiar cada vez más de las personas. Nunca superó el horror que vivió en la selva guatemalteca y que casi le cuesta la vida. Por ello se oculta en las profundidades del desierto. Solamente unos cuantos saben que ese sucio, tuerto y pobre vendedor de camellos es en realidad un feroz muyahidín, un guerrero santo, un cazador palestino. Gracias por leer mi historia.